Buenas tardes. Gracias por unirse. Vamos a esperar unos instantes hasta que termine de unirse la gente y arrancamos. Bueno, bienvenidas a una nueva función de nuestro ciclo Conversaciones Cruzadas que hacemos desde Rincón RH, cooperativa de trabajo, de la cual soy parte. Este es el cuarto encuentro que hacemos. Y bueno, en esta ocasión, como habrán visto en las publicidades, por supuesto, vamos a tratar el tema de las nuevas masculinidades. Un poco esto viene por algunas efemérides que tuvimos recientemente. El jueves 19 de noviembre fue el Día Internacional del Hombre. No es un día muy difundido realmente. De hecho, pues, hay mucha gente que ni lo conoce o que ni sabe que existe. Hace referencia a la salud masculina, principalmente cáncer de próstata y prevención, depresión del hombre. Es como un día de concientización, digamos. Y más recientemente, el miércoles pasado, tuvimos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, para los que no lo saben, esto se conmemora desde el 25 de noviembre de 1981 por el asesinato de las hermanas Mirabal. Estas tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa, eran conocidas como las mariposas y eran activistas políticas de República Dominicana que fueron muy luchadoras y había un gobierno militar y bueno, las terminaron asesinando, pero bueno, su historia trascendió, digamos, entonces de ahí que sale este día tan importante. En la ocasión que nos compete, el invitado va a ser Federico Bordón. Él es médico generalista y de familia, sexólogo clínico y educativo, un compañero en el diplomado de género que estuvimos terminando esta semana, de diplomatura en género desde una perspectiva de los derechos humanos, y un gran amigo de quien les habla. Como verán, es un muchacho con muchos títulos. Así que bueno, ahora mientras termina de ingresar la gente, lo vamos a hacer entrar a Fede. Un segundito. Ah. Ahí va Fede. Fede, ¿me escuchás? Sí, hola, Agus. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muchas gracias por unirte. No, por favor, gracias a usted por la invitación. ¿La pegué en el currículum o me faltó alguno de tus tantos títulos que tenés ahí en la pared? Nada, no hace falta tantos títulos. No, Pero no, bien. están, sabemos que están. Dijiste los más importantes, los más, por ahí los que más me atraviesan, así que Ah, me estamos. faltó algo muy importante. Presidente de ACEL, Asociación Sexológica del Litoral. Por favor, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Es realmente Sí, importante. sí, te iba a agregar eso, ¿no? Que también participo, digamos, en ese espacio, en la Asociación Santafesina de Medicina General también, y que creo que son dos espacios que tienen que ver con mi práctica y son espacios que me han formado y me han ayudado a crecer también en lo profesional, no solo en ese espacio, sino mucho más importante en lo personal también. Así que, bueno, gracias por no olvidarte de nombrarlo. No, por favor, aparte es como que con tanta diversidad de títulos y de estudios, atacar la salud desde un montón de ejes, que es lo importante, no quedarse con uno solo. Sí, Pero sí, sí, bueno, ya lo creo. vamos, Ya lo creo. vamos a empezar con lo que nos convoca. Antes de hablar de lo que decía el flyer, nuevas masculinidades, bien. Pero para hablar de algo nuevo hay que hablar de lo otro. ¿Qué sería? No existe el término vieja masculinidad, pero no importa. ¿De qué hablamos cuando decimos masculinidad normativa o hegemónica? Bien. Creo que antes de hablar de este tema también hay que dejar en claro el posicionamiento en el cual puedo hablar de este tema, del que cual
puedo aproximarme, y que tiene que ver también con el hecho de identificarme con el ser varón, y en ese sentido también reconocer un montón de privilegios, digamos, que tengo y que he tenido, y también tantos otros que he podido cuestionar y que sigo hoy en día reviendo y tratando de modificar. Eso es sumamente importante porque, bueno, vengo a plantear algunas cuestiones, pero lo vengo a hacer desde ese lugar, digamos, y desde un lugar muy autocrítico también. Eso por un lado. Y respecto a lo que me planteas de esto de la masculinidad normativa o hegemónica, que también se conoce, en realidad es la masculinidad que históricamente se ha venido construyendo y que sirve para mantener el patriarcado, para legitimar el mismo, y sostener ciertas jerarquías respecto a otros géneros. Y más adelante lo vamos a ver en profundidad esto, pero en realidad es un término relacional que marca una diferencia y una jerarquía, es decir, pone o posiciona a varones en un lugar de poder respecto a otras identidades que no calificarían como masculinidades, ¿sí? Ya vamos a profundizar un poquito en eso. Pero también déjame decirte que hegemónico no quiere decir que sea lo mayoritario, ¿sí? Sino que es la concepción que más poder tiene en el imaginario social y en las prácticas de nuestra cultura. Está ahí, está flotando, está determinando nuestros discursos y nuestras prácticas, pero no necesariamente es lo que sucede mayoritariamente con todas las identidades masculinas. Por otra parte, también me gustaría diferenciar eh, entre el varón que sufre, ¿sí? Y el varón que goza de los privilegios. ¿En qué sentido? No siempre la masculinidad hegemónica es la que va a gozar de todos los privilegios. Vamos a ver después cierta escala de poder dentro de las masculinidades, pero esto no significa que los portadores más visibles de la masculinidad hegemónica sean siempre también las personas más poderosas. Acá tenemos que poder pensar las interseccionalidades que atraviesan lo que son las masculinidades. Interseccionalidad es un concepto que viene de las ciencias sociales y que es muy interesante para poder comprender lo que son las múltiples determinaciones y que crean también jerarquías entre las personas. Entre esas categorías podemos entender el género, la raza, la diversidad funcional, lo que antes se conocía como discapacidad, nacionalidad, clase, bueno, un montón de categorías que terminan creando jerarquías dentro del la propia identidad masculina. Y retomo lo que venía diciendo, esto de que no siempre el que goza los privilegios es el más poderoso, o por el contrario, los que gozan los privilegios no siempre son los que encarnan la masculinidad bien hegemónica. Pongo un ejemplo, varones poderosos con mucho poder económico que fusionan empresas y obtienen muchas ganancias con eso, versus varones de países subdesarrollados que son enviados a matar y a morir a las guerras, ¿sí? Tenemos diferentes masculinidades y algunas son bien hegemónicas, pero vemos diferente poder en esas identidades. Vos avanzás en lo que quieras. No, vos si me dejás hablar, yo hablo. Pero... No, bueno, es parte. No, pero está bueno, o sea, quiere, digamos, pertenecer a este credo no te garantiza pasarla bien, vamos a decir. Algunos son funcionales a otros. Sí, sí, hay que reconocer a la masculinidad como poder, como una identidad también muchas veces violenta, pero también hay que entenderla desde el lugar de vulnerabilidad y desde que somos los varones, también somos violentados por esa identidad que se va construyendo y que se va socializando desde muy temprano en nuestras vidas. Porque déjame decir algo muy importante, que vos me preguntabas esto de qué es la masculinidad hegemónica, y yendo un poquito antes de eso, te puedo decir que no es la masculinidad. La masculinidad no es una cuestión determinada biológicamente. No es una cuestión con la que nacemos y que por portar pene vamos a ser indefectiblemente varones. Eso es lo que se construye en nuestra sociedad y en nuestra cultura. En realidad, al nacer y a partir de los genitales,
la cultura nuestra empieza a darnos atributos, ¿sí? Solo por el hecho de portar pene. Y eso va determinando y construyendo la masculinidad. Y me perdí en lo que te quería decir. No, Es parte esto, del constructo social, como se dice. claro, claro, no, y esto que venía diciendo de que también hay que entenderlo como que los varones somos los primeros en ser violentados por nosotros mismos y por la cultura, en el sentido de la socialización del tiempo. Somos los primeros que violentamos y después sí, al construir esa masculinidad hegemónica, vamos a violentar a otras identidades. Y no estoy jerarquizando quién es más víctima, digamos, ¿sí? Si no estoy poniéndolo en una línea de tiempo, nada más eso, ¿sí? Porque entiendo que el riesgo de las masculinidades que representan para otras identidades también es muy fuerte y trae muchas consecuencias que ya vamos a profundizar un poquito más adelante. Claro, no es que decís alguien es más víctima, sino en algún momento todos somos víctimas de esto. Ujú, Un ujú. poco este debate se abrió hace poco con el fallecimiento de Maradona, que más allá de la opinión que uno pueda tener de cada cosa, no está bueno que haya pasado, está bueno que se haya ocurrido en esta época en la que se abrieron un montón de charlas y de aristas sobre esto, que no sé si hace 5 o 10 años hubiera sido igual. Sí. Se abrió hasta... Por favor. Sí. No, no, que coincido en lo que venís diciendo y más allá de todos los debates que se han dado en torno a la muerte de Diego Maradona, creo que es una oportunidad también para tomarlo y poder estimular, hoy justo lo decía en las redes, esto de estimular el desarrollo de otras masculinidades, ¿sí? No la propia que pudo haber encarnado Diego, o en realidad un montón de otros varones, ¿sí? Que no llegan a ser ídolos, pero tenemos que empezar a poder cuestionar esas masculinidades que son tan representativas, ¿no? Para la comunidad en general, y a partir de eso tomarlo de ejemplo para lo que no debería ser, ¿sí? En términos de masculinidad, ¿sí? Y no personalizar en la figura o en la persona de Diego Armando, sino que tomarlo como un ejemplo, ¿sí? Pero también Exactamente. porque hay que entender que la violencia también es estructural, no podemos eh, ligarlo a una sola persona y culpabilizar a una sola persona, No digamos. inventó nada, digamos. Así Es es, un ejemplo más mediático, pero es un ejemplo más al fin y al cabo. así es, Pero así bueno, es. sí, justamente creo que lo que ocurrió instantáneamente fue, uy, bueno, pero estás mal, estás triste, o estás en contra por todo lo que hizo y lo que se cae rápidamente es reduccionismos, simplismos y esta suerte de grieta de no poder estar triste y replantearlo, o tenés que estar en una o la otra. No, al revés, las dos justamente. Ujú. Podés Sí, 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 entrar en sí. crisis a través de otro, replantearte a través del otro también. Y además, bueno, también respetar el dolor ajeno. Eso no, cada uno lo vivió de manera diferente, pero como te digo, retomar esto como una oportunidad para poner en discusión los mandatos de masculinidad, para poner en discusión los modos de vivir las masculinidades, de construir las masculinidades. Creo que eso fue para mí al menos la muerte de Diego Maradona, digamos. Bueno, bien, estamos de acuerdo. Justamente después, digamos, de esta intro que hiciste, que es necesaria para saber de qué estábamos hablando, de masculinidad normativa o hegemónica, eh, viene el concepto aparejado, digamos, que implica socialmente ser una masculinidad subordinada, y si realmente siempre existieron, porque viste que hay muchas palabras que últimamente estamos escuchando en un montón de lados. No todos saben o sabemos qué es, a qué se están refiriendo, a veces hasta alguna persona la termina repitiendo y no tiene ni idea por qué. Entonces, justamente, si hablamos de la masculinidad normativa hegemónica, está la masculinidad subordinada. ¿Y de qué estamos hablando? Bien, se relaciona un poco con lo que veníamos charlando recién, Agu, y hay que poder visibilizar que no hay una sola masculinidad, sino que hay muchas formas de vivir las masculinidades y dentro del concepto de masculinidad podemos también establecer jerarquías. Entonces, podemos entender que la masculinidad en nuestra cultura está
sobrevalorada por sobre las otras identidades, pero dentro de la misma masculinidad también hay valoraciones. No es lo mismo que estemos hablando de varones de pueblos originarios que de varones trans, ¿sí? No es lo mismo que hablemos de varones homo o bisexuales respecto a varones heterosexuales. No es lo mismo pensar en varones con alguna diversidad funcional muy evidente con otras masculinidades que no tienen esa diversidad funcional. Entonces, al hablar de masculinidades subordinadas, estamos hablando de de todas estas interseccionalidades que te nombraba antes y que ponen en juego un montón de variables que determinan que algunas masculinidades tengan más poder, ¿sí?, sobre otras, o más reconocimiento que otras masculinidades. Es decir, sos más varón, ¿sí?, si tenés ciertas características, varón, blanco, alto, bueno, profesional, un montón de cuestiones que podríamos enumerar, y que de otros varones, de otros países, con diversidad funcional. Bueno, eso es hablar de masculinidades subordinadas, que generalmente las masculinidades que están por debajo, ¿sí?, o que van en la escala esa de valorización de las masculinidades, están, sí, por debajo, son las que más sufren por ahí las consecuencias que hoy decía, ¿no? Son quienes van a la guerra, quienes terminan muriendo por violencia, enfrentamientos en el barrio, ¿sí? Son la mayor parte de las personas que ocupan la población carcelaria. Esto tenemos que decirlo también. La población carcelaria es predominantemente de varones, y varones con características sociales, económicas, que determinan, ¿sí?, que sean ellos quienes estén ocupando esos lugares, ¿sí? Entonces, hay que poder pensar también que no todas las masculinidades son iguales. Sí, están, claro, estas jerarquías de las que hablas. Y dentro de estas subordinadas, o como decía, como dice Campero, que es un buen momento para hablar, no, para citar a Campero y recomendarlo a la gente. Rubén Campero es psicólogo y sexólogo uruguayo, búsquenlo en las redes, te abre la cabeza, es muy grosso, muy pedagógico inclusive, así que si pueden, búsquenlo. También hablaba de entre tantos sufrimientos de las masculinidades subordinadas, esto de, bueno, el mandato, el ser, el deber ser, eso que estás todo el tiempo buscando o queriendo ser, pero que de alguna manera algo de adentro te dice que en realidad no es lo que buscas. O sea, esto de hacer por repetición, porque todos lo hacen, porque todos son así, y esta cosa de sentirte inferior en algún punto. Caso para meter un ejemplo, es decir, el tipo que no le gritaría algo a una mujer en la calle, pero como está con el grupo de amigos lo hace, para mostrarse, para ser parte. Ujú. Sí, sí, que además el proceso de socialización del ser varón tiene que ver con pertenecer a ciertos espacios, y quien está observando cómo debe ser como varón son los otros varones, ¿sí? Esto está demostrado que ¿sí? Otros varones están continuamente marcando lo que debe ser para pertenecer, ¿no?, al grupo de varones, en esto bien que decís. Y no hacerlo significa perder poder o no alcanzar cierto poder. Excelente el ejemplo que usaste, Agu. Justamente creo que decían esto en el caso de las masculinidades normativas, de medio de ser víctima del propio mandato, en el sentido de que es como utópico, nunca se termina de cumplir, nunca está a la altura, siempre requiere más. Ujú, Eh, ujú. bueno, como dicen acá en los comentarios, hipersexualizado, violento y siempre, si no me equivoco, Judith Butler, esto del acto performativo, que ya no termina siendo una persona como evidentemente decide ser, sino está como actuando para ser de una manera y mostrar al resto cómo es. Sí, sí, sí. Eso también que podemos nombrarlo como los mandatos tradicionales de masculinidad,
que son los que generan los costos, ¿sí? Porque tienen costos en la salud de los varones como de otros varones, ¿sí? Y hacia todas las otras identidades. Recordemos que hay como un axioma, el ser varón es no ser mujer, no ser homosexual y no ser niño. Entonces, esas características tienen que ser constantemente demostradas por el varón, a tal punto, digamos, que bueno, todos los mandatos tradicionales de la masculinidad van a estar atravesados por el no ser. Si querés podemos profundizar un poquito en esto, ¿no? Hablar cuáles son entonces los mandatos. Por supuesto que sí, por favor. Bien. Si bien podemos hablar de que hay muchos costos para la salud de los varones, como decíamos, y de las otras identidades también, debemos tener en cuenta que por ser masculino compensa estos costos con ciertos privilegios. ¿Estamos? Pero podemos reconocer cuáles son los costos. Los mandatos así a grandes rasgos podemos tomar el de proveedor, ¿sí? Es quien debe dominar el ambiente público, digamos. La mujer tiene que dominar el ámbito privado de la casa, el espacio de las tareas domésticas. Entonces, eso le da a la masculinidad hegemónica un poder, que es el poder económico, y es el con el cual puede organizar la vida de todas las otras personas en la familia. Esto trae grandes consecuencias porque, bueno, incluso esto de la violencia también, ¿no? De quién maneja el dinero, quién tiene que proveer, quién tiene que trabajar más, quién tiene que trabajar afuera de la casa por un salario. Esto está ligado a un montón de exponerse a un montón de situaciones estresantes que, bueno, traen un impacto muy negativo en la salud también de los propios varones. El mandato es ser protector. Y esto no es de ser el que cuida a los demás, sino más bien un mandato que intenta como que los demás son propiedad, ¿sí? Entonces, sos mío, sos mía, yo tengo que cuidarte en ese sentido más. Más que defender sería en términos de te tengo que conseguir, ¿sí? Te tengo que conquistar, tenés que ser mía, ¿sí? Esto lo podemos ver cotidianamente, ¿no? En esto de las relaciones sociales, en los ámbitos, también en las relaciones sexuales, en lo que tiene que ver con el coqueteo, con todas estas cuestiones. Bueno, en las relaciones podemos también verla en las relaciones adolescentes y la violencia a través bueno, de esto del celular, de te miro el celular, no te dejo salir con tal, no te dejo que te vistas con tal, como El tal control, persona. sí. Ejercer un control porque son mi propiedad, no porque te quiero cuidar. Bueno, el otro mandato, que bueno, lo veo mucho también en lo que tiene que ver con el consultorio sexológico, es del ser procreador. Y no en términos de reproducción, sino en términos de una hipersexualización que recién salía también en los comentarios. Primero, a ver, con la heterosexualidad obligatoria, sí o sí debe ser heterosexual el varón, tiene que tener una multiplicidad de conquistas, debe conquistar a cuanta persona se le cruce, pero en términos heterosexuales, ¿no? Tiene que estar siempre dispuesto ante la más mínima sospecha de que alguien quiere tener relaciones sexuales, tiene que estar ahí y captando todo el tiempo esa posibilidad. También una cuestión que tiene que ver con el rendimiento sexual, la potencia masculina y el sexo y el que todo lo sabe y todo lo puede y el que tiene que ser terrible las cosas que hace y que maneja sexualmente. Cuando sabemos que esto no es así y que genera una presión social en las masculinidades que después lo podemos ver en el consultorio a través de lo que tiene que ver con la ansiedad, por ejemplo, con un montón de cuestiones que terminan haciendo sufrientes a las personas, ¿sí? Tenemos que estar atentos de captar estas cuestiones para poder deconstruirlas. Otros mandatos que tienen que ver con ser autosuficiente. Fíjate, algo que están todos vinculados igual, ¿sí? Que Sí. lo podemos ir uniendo, digamos. Son todos correlativos. Claro. Sí. Esto de ser autosuficiente, que también viene ligado con el ser procreador, que todo lo sabe,
todo lo puede hacer, no necesita la ayuda de nadie, deja muy poco para la posibilidad del autocuidado. Los varones lo vemos, ¿sí? Consultan muy poco en los centros de salud, por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento mejor de la salud, y terminan consultando mucho en las guardias de urgencias, de emergencias. ¿Por qué? Porque van cuando no aguantan más, cuando ya no dan más, ven que no lo pueden resolver, en la última de lo último, y además por la rapidez también. Vas a una guardia, haces todo rápido, no tenés que esperar, bueno, eso está en el imaginario, ¿no? Esto tiene que ver con la autosuficiencia, el no dejarse ayudar, el no reconocer la vulnerabilidad, el no poder pedir ayuda. No se puede mostrar sensible, claro, digamos, claro. y que necesita, claro, no pueden necesitar a alguien. Se ve por ahí, cada tanto salen las estadísticas, cuántos hombres y cuántas mujeres van a terapia, y la cantidad de mujeres supera por mucho a la cantidad de hombres. Porque el hombre no necesita hablar, porque él sabe lo que le necesita, lo que le hace falta, es esta autosuficiencia también. O te dice, si me pasa algo, lo charlo con un amigo. Bueno, no es lo mismo un profesional que un amigo, aunque está bueno hablar con amigos, por supuesto. No, sí, sin duda. Va ligado con el otro mandato que tiene que ver con la fortaleza, el ser fuertes, ¿sí? Que más allá de lo que venís contando, también se vincula con el de la fuerza física a nivel biológico, ¿sí? El de esto de ser fierro, el de tener músculo, el de mostrar violencia, ¿sí? El de marcar la territorialidad, la restricción emocional, que bien decías, Agu. Pero también va con el tomar las decisiones, ¿sí? Yo soy fuerte, entonces yo decido, no dudo, no me equivoco, y esto lo expone a un montón de prácticas riesgosas para la salud. Vemos cómo los varones, en su gran mayoría, son quienes están expuestos a los accidentes de tránsito, a las muertes violentas, homicidios, suicidios también. Entonces, vemos cómo estos mandatos atraviesan y determinan la salud de estas personas también. Y otro mandato, como para ir cerrando esto de los mandatos, es el de ser importante, ¿sí? El varón tiene que sobresalir, tiene que estar en primer plano. Hay un Instagram y en Facebook también está esto de mujeres que no fueron tapa, y que en realidad sí, los varones siempre son tapa, ¿sí? Hace poquito también había salido un artículo de un grupo de científicas en donde había un varón que no me acuerdo que habían estudiado, y fueron denominados los científicos, descubrieron, y era un solo varón. Esto, ¿no? Esto demuestra que el varón tiene que estar ahí, tiene que sobresalir. Esto es muy importante para pensarlo también en términos de cómo trabajamos las masculinidades y cómo podemos deconstruirlas, y es necesario trabajar más allá de las individualidades, más allá de el que sobresalga un varón y darle todo el poder a esa persona, sino que trabajar más de lo colaborativo, de lo comunitario, ¿sí? Desde grupos de varones, en donde el poder sea una cuestión más circular, digamos. Pero tenemos que estar atentos a este mandato porque, bueno, tiene su impacto también en la vida cotidiana de los varones, digamos. Bien. Hasta acá lo de los mandatos. Hasta acá vamos, perfecto. Tenemos un par de comentarios. Nos dijeron, bueno, que esto de no se conectan con la sensibilidad, que lo podés apreciar en una canción. O sea, que está bastante ligado, justo no es el tema de hoy, pero a roles y estereotipos, a las películas, la de auto, la de acción, contra el drama, lacrimógeno. Lo sensible o débil está vinculado a las mujeres. Así es. Y un par de cosas que estuvieron diciendo también, esto de no disfrutar el acto sexual, porque como bien dijiste, son máquinas rendidoras, y se termina transformando en una cosa mecánica cuando lejos está de vincularse a eso, digamos, no tiene por qué no, digamos. Bueno, ni hablar que también sería para otro momento el pensar todo lo sexual desde lo fálico, como lo importante, es como en el escenario está lo fálico y el resto son el público que se asoma de vez en cuando. Pero bueno, justo no estamos en eso. Sí, es para hablar bastante. Sí, tenemos solo una hora. Bien.
digo al que quien tenga una pregunta, por favor, o algún comentario, sigan poniéndolo en el chat, que los leeremos. Bueno, básicamente ya definimos los protagonistas de este escenario y las nuevas masculinidades. Bien, ya dijimos que si están, existen, existieron siempre, habrán tenido otro nombre. Para ser así como bien resumido, ¿qué o cuáles son y si es necesario o importante hablar de ellas justamente ahora que estamos hablando? Bien, bien, las nuevas masculinidades. En realidad, eh, venimos viendo el auge, ¿sí? De grupos de varones que empiezan a cuestionarse, ¿sí? ¿Qué rol están cumpliendo? ¿Qué están haciendo con sus vidas? ¿Cómo están afectando la vida de otras personas? Estas discusiones empezaron a hacer principalmente en los grupos más privilegiados de varones y era muy interesante cuando surgieron en la década del 80 al 90 porque, bueno, realmente habían empezado a trabajar estas cuestiones de lo que tiene que ver más con lo relacional. Pero después se fueron quedando y hoy hablamos de nuevas masculinidades, pero en términos identitarios. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué significa ser varón o cómo debería ser varón? Y poco se cuestionan las cuestiones de poder, ¿sí? Bueno, ¿qué implica en esta sociedad ser varón y en qué lugar deja a las otras identidades? ¿Sí? Eso es hacia dónde deberíamos ir. Lo real es que por ahí el término de nuevas masculinidades le falta profundizar todavía, le falta como una vuelta de rosca, porque, a ver, pongámoslos en términos cotidianos y para ejemplificar un poco lo que intento decir. Nuevas masculinidades. Ay, qué bueno, el varón que va a hacer las compras, el varón que cocinó, qué bueno. Aplausos para el varón que cambió un pañal. Eh, pero, por eso, ahí ponemos en juego la identidad, ¿no? Pero poco se cuestiona, bueno, a ver, está bien, cambiaste un pañal, cocinaste, pero hoy en día sigue estando predominando esta masculinidad en términos de, bueno, hace esta actividad, pero ¿quién pensó en lo que quién iba a ver, en qué íbamos a comer esta noche, en los ingredientes que necesitábamos, en si alguna persona era alérgica o quién no come tal cosa, ¿sí? Siguen siendo las figuras femeninas. Las tareas de cuidado del hogar también, algunas empiezan a tomar las masculinidades, pero en términos de, mirá qué bueno, estoy ayudando o estoy haciendo esto, ¿sí? Y generalmente las actividades que toman están muy vinculadas a lo emocional, esto que decía, ¿no? De cambiar el pañal, es como todo un evento, wow, cambié un pañal, qué bueno, es lo que deberíamos hacer siempre, ¿no? En términos de corresponsabilidad y la crianza compartida. Pero eso El ejemplo más viejo... Sí. No, perdón, sí. No, decí. Sí, el ejemplo más viejo es la familia de toda la típica que tenés a la mujer cocinando de lunes a viernes a la noche, 14, no serían 13 comidas semanales, pero te aplaude al asador del domingo a la mañana y al otro no le aplaudió nunca nadie. Total, es lo que corresponde, lo que toca, pareciera. Entonces Así cuando es. se rompe eso, como bueno, apláudanlo porque mirá lo que hizo. Claro. Eso es lo que ahí están poniendo como la carga mental de la logística diaria. Y sí, sin duda, Claro. tiene una carga mental, una energía, organizarse. Bonino, que habla de las masculinidades y los micromachismos, lo nombra como la doble agenda, ¿sí? ¿Quién se encarga de esa doble agenda, de pensar todo? ¿Sí? Bueno, generalmente las figuras femeninas. Pero bueno, creo que es un avance. Las nuevas masculinidades empezaron a cuestionarse. Yo creo que hace falta profundizar mucho más ese repensarse para que tenga un impacto real en la cotidianeidad y no quede en un mero hecho enunciativo, ¿no? Y que esté visto como algo probable y no como la excepción. Pues sí, viste cómo recalcar, viste tal, ¿no? Se ayuda en la casa, como, ¡wow! Qué increíble, Sí. mirá lo que se animó a hacer.
Y Como que, además lo esto, hacen y sí, claro, la ayuda, que corresponde. ahí lo vienen nombrando varias Sí, ahora personas, ¿sí? hay una publicidad que está un grupo de mujeres diciendo, no, no me ayude, digamos, Los porque si no están ayudadores. diciendo que esto es lo que me corresponde a mí, exactamente. Sí, 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 esas campañas están muy interesantes que son de grupos de privilegiados. Bueno, viene también con un apoyo internacional que es Spotlight y viene acompañado también por una organización acá a nivel nacional que es Instituto MASCS, que es Masculinidades por el Cambio Social, del cual conozco a varios compañeros. Voy a nombrarlo al Dani Tepas, que bueno, es un referente para mí en todo esto, compañero en varios espacios y vienen haciendo un trabajo importantísimo, ya cumplieron 2 años con la organización, que vienen cuestionando mucho las masculinidades y aportando un montón, pero en este sentido, de nuevas masculinidades reales que tengan un impacto real, digamos, en la cotidianidad. Exactamente, ahí nos dicen, hay que hablar de tareas y no de roles. Bien, bien, bien. Sí, y no dar las cosas por sentadas, digamos. Digamos, tal va a ser esto porque le corresponde y justo volver un poco a lo que dijiste al principio, porque les corresponde porque por estas dos, es medio fuerte decirle mentiras, pero por estas dos construcciones sociales que es lo racional y el sentido común. Nadie sabe qué es ni de dónde salió, pero todos respondemos a él y lo tiramos como, y sí, el sentido común. No, así como se armó, se desarma. Ujú, ujú, Acá nos así es. tiran un comentario, año 90-91, Instituto 15 de Rosario, firmamos los primeros grupos de varones por la nueva masculinidad de un tiempo. Sí, Duró poco, pero vamos a nombrarlo a Norberto también, que nombré a Dani Norberto del Tepa y Pozo. Norberto es un referente también para mí que bueno, he iniciado mi formación con él, así que un referente a nivel local y nacional, así que grande ahí que está aprendido en la charla también. Y que nos tiene un precedente de 30 años, como, viste que a veces vamos a hacernos los jóvenes, pensamos en un montón de cosas como si fueran nuevas y obviamente no lo son. Así es, Acá, sí. Sí, sí, no, acá iba a alguien se decir nos esto, que adelanta. Ah, Fede, ¿me escuchás? ¿Estás? No lo escucho. A ver. Fíjate si se escucha. Fede, no te escucho. Un segundo. Un segundo. Los problemas técnicos están en la orden del día. Un segundo. ¿Ya? Yo no te escucho.
A ver, habla, Fe. Ahí te escucho. Ahí está, wow. Bueno, Bien. ya tendremos las Volví. teorías conspiranoides de qué pasó en ese momento. Bien, no sé qué pasó. Perdonen las interrupciones. No, siempre en algún momento el día de internet se tiene que cortar. Sí, siempre. A ver, no sé si Bien, ahora se escucha o no se escucha. yo te escucho perfecto. Bien, No sé ahí, si la gente escucha. ahí ponen que no me escuchan. ¿Ahora sí? Ah, bien, bien. Sí, ahora Perfecto. sí. Buenísimo. Ahora sí, bien, perfecto. Como tuvimos esta pausa no pedida, vamos a seguir. Bien. Eh, Esto en ¿En cierta dónde manera quedamos? es inevitable, nadie sabe en dónde quedamos. El rol asignado a esta masculinidad de la que estamos hablando, ¿tiene algo que ver con la violencia de género? Sí, no, a veces. Sí. Sí, yo creo que es condición sine qua non, digamos, para la violencia de género. Eh, a ver, y entendamos también la violencia de género en el sentido que Preciado lo enunciaba, que el género en sí mismo es la violencia, y viene articulado con lo que te decía al principio, de que, bueno, también el ser varón es violento para el propio varón. No crea los mismos efectos, no voy a poner en cuestión eso, pero tengamos en cuenta que eso, la masculinidad, la división de género es violenta y la masculinidad es la encargada de encarnar ese rol más violento. Eh, Sin duda que podamos trabajar en masculinidades más libres, más libres, más diversas y no sexistas. Me parece que habilitar esas masculinidades nos va a permitir atacar de lleno o combatir lo que tiene que ver con la violencia de género, que es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un problema mundial grave, un problema de salud pública grave, gravísimo, digamos. Entonces, en esos términos, creo que para combatir la violencia de género tenemos que trabajar sí o sí las masculinidades. No podemos mirar para otro lado, es tiempo que nos hagamos cargo, que podamos revisar cómo nos hemos constituido como varones y poder trabajar las nuevas masculinidades, los nuevos varones, las adolescencias, las infancias, para que el día de mañana podamos pensar en una masculinidad no violenta, porque esto de la violencia es algo estructural Sí, que tenemos que entenderlo así, digamos. Por eso hablaba de no individualizarlo en algunas por personas, sino supuesto. que tiene que ver algo más sistemático y más general. Bien. Y revisar también un poco, viste, a veces parecen tonterías, pero revisar un poco cómo hablamos, y no digo de si lenguaje incluyente o no, los ejemplos, los refranes, viste esto de llorar como nena, los hombres no lloran, estas cosas que las decía antes de pensarla, evidentemente eso no pasa porque cuando te sentás en frío decís, ¿para qué digo? O sea, ¿por qué digo esto? ¿De dónde saqué esto? Porque lo escuché y la única manera es repetirlo, porque no se sostiene por ningún lado. Y creo que si, un ejemplo tonto, pero si le decía a un niño, eso de nena, o Ujú. los hombres no lloran, como digo recién, ¿y qué se crea? La imagen. La imagen que no te la creás así conscientemente. O sea, lo femenino es inferior, es peor, no tengo que serlo, no puedo serlo, está mal visto. ¿Para qué Sí, sí. crear esa imagen? Innecesario total. Sí, sí, sí. Ahora para el Internacional de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Max sacó una foto en donde decía que para que el patriarcado caiga debemos dejar de sostenerlo, y creo que esto es fundamental. Tenemos que trabajar en la sociedad toda, digamos, para que dejemos de reproducir esta masculinidad hegemónica, como decían, no es por ahí la que predomina en términos de mayoría, pero sí la que impregna nuestras prácticas, nuestros discursos, y creo que por ahí debemos ir, y que el feminismo viene entendiendo eso y viene cuestionándolo. Exactamente.
Es un poco, o sea, siempre se relacionó con muchas autoras patriarcado y capitalismo, pero es lo mismo. El capitalismo es algo en el que estamos todos inmersos, tiene defensores que uno no se explica por qué en todas partes del mundo, pero honestamente no nos beneficiamos todos. Se beneficia muy poca gente cuando ves la lista de millonarios, millonarias del mundo y son 10 y están, acá no estamos, digamos. Y entonces digo, y después ves gente a ultranza defendiendo. Y bueno, esto es lo mismo. Ujú. Así como están las víctimas del capitalismo, están las víctimas de este patriarcado y esta masculinidad, que algunos le dicen masculinidad tóxica, tiene algunas partes, por supuesto, tóxicas. Bueno, pero por eso es que yo celebro el feminismo que vino a irrumpir, a ponernos en cuestión, bueno, no es de ahora, ¿no? Sino que es de hace tiempo, pero lo que ha sucedido en el último tiempo es que ha tenido un impacto mucho más intenso en lo que son los espacios públicos, los medios de comunicación, ha tenido un impacto que podemos decirlo como masivo, sistemático, ¿sí? Y cuestionando las estructuras de privilegio. Podemos reconocer el movimiento de Ni Una Menos, el paro nacional de mujeres, ¿sí? El debate por el aborto en 2018, la cantidad de denuncias y escraches a personas famosas en el ámbito del deporte y de los espectáculos que se han venido dando, que sin dudas vienen a cuestionarlo todo y vienen a dejarnos en un lugar de desconcierto a los varones, decir, che, pará, ¿dónde estoy parado? ¿Para dónde salgo a correr? ¿Qué me cuestiono? ¿Qué no? ¿A quién? Bueno, eso también tiene que ver con un montón de reacciones que lo tomo porque es lo que vos decías. Hay muchas personas que reaccionan a este movimiento negándolo y poniéndolo en el lugar de un enemigo. Un enemigo que viene a cuestionarnos y bueno, entonces no. Y ahí surgen los términos que utilizan los feminazis, ¿sí? Estas feminazis, que bueno, estos términos que no tienen asidero, pero que vienen a poner a la otra persona, bueno, en un lugar de total monstruo, ¿sí? Que eso es lo que se llama como backlash, que son reacciones que se han dado a lo largo de la historia cada vez que los movimientos feministas avanzan, bueno, hay movimientos. No sé si han tenido la posibilidad de ver, bueno, en una de las marchas en Córdoba el 17 de agosto, que creo que fue contra el gobierno en ese momento, había una bandera en Córdoba del Patriarcado Unido Argentino, no sé cómo era, no Sí, sé si lo viste, bueno. con figuras militares o armadas. Claro, sí, era como un policía abrazando a una mujer encima, ¿no? Terrible, Protegían. Sí, era claro. muy fuerte. Que son estos movimientos que intentan negarlo. Por otro lado, la imagen una respuesta más emancipadora sería esto de ir por todo, ir por la despatriarcalización, tomar lo que dice el feminismo y decimos, bueno, vamos por todo, que bueno, eso cuesta más, ¿no? Porque cuestionar las bases de nuestra propia identidad y bueno, no sé si todos tienen las herramientas para poder hacerlo, pero no Sí, sería lo esperable. Y en el medio nos encontramos la mayoría en un total desconcierto, porque bueno, el feminismo viene con una fuerza y con un poder que hay que reconocer y avasallando en el buen sentido, es hora de que se empiecen a cuestionar un montón de cosas y estamos así, bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué? Bueno, entonces, como varones no tenemos que esperar que, a ver, preguntarles, Luciano Fabri, que también bueno, viene en esto del instituto más junto a Daniel Tepas, hace tiempo formó los primeros también grupos de varones antipatriarcales a nivel nacional, diciendo, bueno, encima le queremos cargar también a la figura femenina de que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, no podemos pensar, no, las mujeres también tienen que poner energía en a ver qué hacen los varones, no, bueno, pibe, a ver, organizate, sentate a pensar, cuestionate un poco, juntate con otros varones y empiecen juntos a pensar qué es lo que podemos cambiar para pensar otra sociedad. Bueno, y calculo que nadie quiere, aparte, que tu cambio sea repetir el discurso de otro al pie de la letra. Digo, si la idea es siempre llegar vos a un resultado, reflexionarlo vos,
no va a servir, porque la idea esta de cuestionarse, abrir un poco la cabeza, te va a servir para todas las aristas de tu vida. Porque si hoy repetís algo porque te dijeron que es progresista o que sí sentís que te representa, pero que no terminás de entender, el día de mañana vas a quedar atrasado otra vez, por decir de alguna manera. Yo Sí, a veces hay una resistencia siempre a los cambios más, los que son de índole social. Por acá justamente Julieta dice el mío a salir de la zona de confort, que también hay que meterlo un poco en la coyuntura de tu tiempo, digamos. Hoy en día, para vos y para mí, está perfecto que una mujer vote, que pueda ir a un bar sola, que no tenga que ir, que no tenga que ir con un hombre, bueno, un montón de derechos adquiridos. Y derechos que vos hoy te generan resistencia, es decir, bueno, quizás si tú hubieras estado vivo a esta edad, hace 50 años, te hubieras hecho total opositor a que voten. ¿Por qué? Porque te hubiera molestado, porque si nunca votaron, ¿por qué van a votar? ¿Por qué van a ir a la universidad? Digo, también situarse un poco en eso, lo que vos naciste con, justamente como algo, como gusta decir, natural o normal, que ya sabemos lo que son esas palabras, en una época no fue así. Y si no te opones a eso, fíjate a qué te estás oponiendo hoy también. así es, así es. Y en ese sentido, Agus, que creo que tenemos que pensar entonces, bueno, por todo lo que hemos pasado y por todo lo que se ha conseguido también, bueno, ahora estamos en un momento particular de la historia, particular también del feminismo, y tenemos que poder pensar, bueno, hacia dónde podríamos ir, hacia dónde podríamos pensar estas masculinidades. Eh, creo que tenemos que asumir lo que hemos aprendido, ¿sí? Del feminismo, ¿sí? Sin necesidad de decir, ah, viste, lo aprendí, ah, viste lo que estoy haciendo, ah, reconoceme un poquito, ¿sí? Porque también está la otra persona que dice, bueno, me estoy deconstruyendo, y en ese me estoy deconstruyendo tapa todas las cosas que hizo eh, para atrás y sosteniendo esto de la masculinidad hegemónica, ¿no? Teneme compasión, bueno, me estoy construyendo, bueno, ¿hasta cuándo querés que te espere, macho? O sea, Claro. toda la historia, el feminismo estuvo esperando que cambie, ¿cuánto más querés que te espere? Bueno, por eso no tenemos que pedir reconocimiento, ah, mirá cuánto estoy haciendo. Tampoco hay que sobreactuar los cambios, ¿sí? Sino hay que hacerlo en términos, en la medida en que uno va pudiendo entender y haciéndolo, ¿sí? Que va de la par con trabajar lo que sentimos, ¿sí? Porque no podemos hacer algo que no sentimos, o difícilmente, tal vez lo podamos hacer, pero no va a ser sostenible en el tiempo. No, no Entonces, va a ser real. Sí. entonces tenemos que indudablemente trabajar lo que sentimos para poder brindar otra cosa. Y reconocer que algunos cambios que hacemos, bueno, son provisorios, son hasta en tanto y en cuanto pueda profundizar mi deconstrucción y mantener altas nuestras expectativas en términos de construcción, ¿sí? Bueno, sí, acá qué bueno, no sé, pude no ser o configurar una relación con mi pareja en la cual no soy este protector, ¿no? El mandato de ser protector. Qué bueno, bueno, seguí cuestionándote y seguí por ese camino y seguramente vas a ir encontrando cosas más profundas en las cuales vas a poder cambiar. Si no nos conformemos con esos cambios. No es un proceso que empieza y termina en un par de días ni en un par de meses. No, Es la una manera de, deconstrucción es constante. y sí, es parte de la perspectiva de género, es esto de, al ser transversal a todo, es aplicarlo ya como parte de tu vida, no lo tengas como una cosa de uso y desecho, que entre y se quede, digamos. Así es, así es. Y por otro lado, tampoco debemos competir en términos de victimización. Esto que decía hoy al principio, que bueno, yo no pongo, no estoy diciendo cuando digo, que en realidad yo no lo digo, lo decía Rita Segato, en términos de socialización el varón es la primer víctima, en términos de la línea del tiempo, ¿sí? No Exacto. de quién sufre más violencia. Eh, por eso como varones no tenemos que ponerse en ese lugar, no debemos ponernos, no competir por la victimización ni equiparar sufrimientos. Cada sufrimiento, si bien puede ser colectivo, hay un nivel, una cuestión muy singular que tenemos que tener en cuenta. Eh,
Y estas son cuestiones generales por ahí, ¿no? Si Sí, por querés podemos supuesto. profundizar No, mucho más. nos va a correr el tiempo porque estoy seguro que quedan 1 o 2 minutos. Bien. De mi parte, recomiendo para quienes tienen el servicio de streaming más popular del mundo, la famosa N Roja. Hay un documental que se llama La máscara en la que vives, The Mask You Live In, que habla justamente de las masculinidades, los mandatos y lo peligrosas que son, o el mal que van llevando, justamente como vos decías vos, a los hombres también, no solo, digo, para hablar no solo de las mujeres en este caso, también de los hombres. No sé si vos tenés algún último comentario, porque estoy seguro que esto en 3 o 1 se va. No, no, por ahí pensarlo también en términos de, bueno, no podemos hacerlo en soledad. Esto que decía hoy, ¿no? De pensar en algo más comunitario, en juntarnos con otros varones, en discutir esto. Y también no podemos hacerlo sin apoyo del Estado. Hoy el Estado creo que empieza a tomar algunas herramientas, a incorporar algunas herramientas interesantes, pero no nos olvidemos que históricamente el Estado se ha centrado en las sexualidades y en lo que tiene que ver más lo reproductivo y inevitablemente vinculado a la salud de las mujeres y vinculándolo a la reproducción. Por suerte hoy empiezan los estados a ver de otra forma y entendiendo que trabajar sobre las masculinidades trae efectos muy positivos a todo el resto de la sociedad, ¿sí? Por esto que hablábamos, ¿no? De los efectos que trae la masculinidad violenta. Eso nomás. Exactamente. Buenísimo. Muchas gracias, Fede. Podríamos seguir 200 horas más, ya lo hemos comprobado. Sí, Y bueno, y a la gente, gracias por estar, gracias por seguir, por bancar esos tildes de internet. Y estén atentos porque la semana que viene está el último del año, por lo menos. Y va a estar muy bueno, promete bastante. Así que por favor, estén sintonizados y desde el lunes que viene a las 19 horas. bueno. Muchísimas gracias, Fede, y muchísimas gracias a la gente acá en el chat. Gracias, Agu, y gracias a Rincón también, porque bueno, el trabajo que viene haciendo es sumamente interesante y para seguirlo bien de cerca. Y por favor sigan a Cel en sus redes. Muy Gracias. importante. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.